En medio del árido desierto de Nuevo México, un hombre construyó su propio infierno en la tierra. Su nombre era David Parker Ray, y dentro de su tráiler, conocido como la Cámara de los Horrores, cometió crímenes tan perturbadores que hasta el día de hoy muchas de sus víctimas siguen sin ser identificadas. Por más de una década, Ray operó en la sombra, secuestrando, torturando y posiblemente asesinando a innumerables víctimas. Sin embargo, durante años logró evitar la justicia, manipulando a sus presas y borrando sus recuerdos a través de drogas y técnicas psicológicas. La historia de David Parker Ray es diferente a la de otros criminales. No buscaba simplemente acabar con sus víctimas. Quería convertir su sufrimiento en un juego macabro, en una experiencia controlada con una precisión escalofriante. Su táctica no consistía solo en capturar, sino en borrar cualquier evidencia de sus crímenes, dejando a las víctimas vivas, pero con la mente completamente destrozada. Y eso lo convirtió en uno de los criminales más perturbadores de la historia de Estados Unidos. A simple vista, David Parker Ray era un hombre común. Trabajaba como mecánico, tenía una relación estable y era considerado un vecino respetable. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa fachada, se escondía un depredador con un nivel de sadismo inimaginable. Era alguien meticuloso, perfeccionista y extremadamente organizado. Cualidades que le permitieron operar en las sombras durante años sin ser descubierto. Pero todo cambiaría en 1999, cuando una de sus víctimas logró escapar y reveló al mundo el horror que había sufrido. Se cree que David Parker Ray comenzó su espiral de violencia en los años 80, aunque algunos investigadores creen que sus crímenes podrían haberse extendido por décadas. Sus presas favoritas eran mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales o personas en situación vulnerable, lo que dificultaba que sus desapariciones fueran investigadas rápidamente. La policía nunca sospechó que muchas de estas desapariciones estaban conectadas con el mismo hombre. Sin evidencia clara ni testigos, Ray se convirtió en un depredador invisible. Pero lo que realmente hacía a David Parker Ray diferente a cualquier otro asesino era su cámara de los horrores. Un tráiler aparentemente inofensivo que escondía uno de los lugares más macabros jamás descubiertos por la policía. Ray no improvisaba. Todo estaba fríamente calculado, desde la forma en que secuestraba a sus víctimas hasta los métodos que utilizaba para borrar su memoria y hacerlas incapaces de recordar lo que les había ocurrido. Para entender cómo David Parker Ray se convirtió en una de las figuras más aterradoras de la historia criminal, primero debemos mirar hacia su infancia. Nació el 6 de noviembre de 1939 en Belén, Nuevo México, un pequeño pueblo donde la vida no era fácil y las oportunidades eran limitadas. Desde pequeño, David vivió en un ambiente difícil. Su padre, un hombre de carácter fuerte y problemático, estaba ausente la mayor parte del tiempo, y cuando aparecía, no mostraba el cariño ni la atención que un niño necesita. David era un niño introvertido y con dificultades para socializar. Su timidez y su inseguridad lo convirtieron en blanco fácil para burlas y exclusión por parte de sus compañeros. Al no encontrar refugio en su entorno, pasó la mayor parte de su tiempo solo, desarrollando una imaginación activa y, según algunos testimonios, mostrando interés por temáticas inquietantes desde temprana edad. Debido a la inestabilidad familiar, David pasó gran parte de su infancia con su abuelo. Este hombre tenía reglas estrictas y una forma de crianza basada en la disciplina rigurosa. Se dice que esto marcó la forma en la que David entendía la autoridad y el control sobre los demás. Durante su adolescencia, sus problemas de interacción con los demás se hicieron más evidentes.
se mantenía alejado de los grupos sociales y rara vez participaba en actividades escolares. Sin embargo, mostró un gran interés por la mecánica y el funcionamiento de máquinas complejas. Después de terminar la escuela, David Parker Ray se unió al ejército de los Estados Unidos, donde recibió entrenamiento en mecánica y reparación de vehículos. Durante su tiempo en el servicio, adquirió habilidades que más tarde usaría para sus propios fines. La precisión y disciplina que aprendió en el ejército lo ayudaron a desarrollar un enfoque meticuloso en cada aspecto de su vida. Para sus superiores, era un soldado eficiente. Para sus compañeros, alguien reservado y difícil de conocer. Tras dejar el ejército, David Parker Ray trabajó como mecánico en varias ciudades de Nuevo México. Para la gente que lo conocía superficialmente, parecía un hombre común, un trabajador hábil, amable con sus clientes y sin antecedentes que levantaran sospechas. Sin embargo, quienes lo conocían más de cerca notaban algo extraño en él. A pesar de su aparente normalidad, tenía un interés inusual por ciertos temas y un carácter controlador en sus relaciones personales. En el corazón del desierto de Nuevo México, oculto a plena vista, se encontraba un tráiler que parecía ordinario desde afuera, pero en su interior albergaba una de las escenas más escalofriantes que la policía jamás había descubierto. Lo llamaban la Cámara de los Horrores. Este lugar, meticulosamente diseñado, era el epicentro de los crímenes de David Parker Ray. No era un simple escondite. Era un espacio que reflejaba su mente calculadora y su necesidad de control absoluto. Lo que hacía este lugar tan aterrador no era solo su contenido, sino la planificación detrás de cada detalle. Ray no improvisaba. Cada herramienta tenía un propósito. Cada cadena estaba en su sitio por una razón, y cada dispositivo estaba diseñado para ejercer control sobre sus víctimas. Para la policía, entrar en ese tráiler fue como adentrarse en la mente de un criminal metódico, alguien que llevaba años perfeccionando su sistema sin que nadie lo descubriera. Pero dentro del tráiler no solo se encontraron herramientas y dispositivos, también había registros meticulosamente escritos. En ellos, Ray documentaba cada acción, cada fecha y cada detalle de lo que ocurría dentro de su tráiler. Además, se hallaron grabaciones de audio donde él mismo relataba sus pensamientos y explicaba con frialdad cómo ejecutaba su plan. Estas pruebas serían cruciales en la investigación posterior. Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue que Ray no actuaba completamente solo. Cynthia Handy, su pareja en ese momento, jugó un papel clave en su modus operandi. Según las investigaciones, ella ayudaba en la manipulación y ejecución de sus planes. En sus declaraciones, Cynthia aseguró que Ray tenía contactos que lo protegían y que su red de complicidad podría haber sido más grande de lo que se pensaba. Su estrategia no solo se basaba en el miedo físico, sino también en la manipulación psicológica. Uno de los métodos más inquietantes que utilizaba era el uso de sustancias para alterar la memoria y confundir a quienes pasaban por su tráiler. Este método hacía que muchas víctimas, tras ser liberadas, no recordaran con claridad lo que había ocurrido, lo que dificultaba que denunciaran el crimen. Por años, David Parker Ray logró mantenerse en las sombras, ocultando su secreto a plena vista. Pero como ocurre en la mayoría de los casos de criminales meticulosos, un error lo llevaría a su captura. Y ese error llegó en 1999, cuando una de sus víctimas logró hacer lo impensable: escapar. El 22 de marzo de 1999, la historia de David Parker Ray cambiaría para siempre. Durante años, David Parker Ray logró mantenerse oculto,
perfeccionando su método y asegurándose de que nadie pudiera revelar su secreto. Pero en 1999, todo cambió cuando una mujer logró escapar y destapar uno de los casos más escalofriantes de la historia. El 22 de marzo de 1999, Cynthia Vigil, una mujer de 22 años, logró liberarse de las cadenas con las que estaba sujeta dentro del tráiler de David Parker Ray. Había sido retenida allí durante días, sometida a un infierno del que creía que jamás escaparía. Sin embargo, en un descuido de Cynthia Hendy, la pareja de Ray logró tomar las llaves y abrir sus ataduras. Desnuda y cubierta de heridas, corrió lo más rápido que pudo hasta la casa de una vecina, quien al verla llamó de inmediato a la policía. Cuando las autoridades llegaron, Cynthia les contó todo. Y fue entonces cuando la verdadera pesadilla salió a la luz. La policía llegó rápidamente a la casa de David Parker Ray en Elephant Butte, Nuevo México. Lo que encontraron dentro dejó sin palabras incluso a los investigadores más experimentados. Las paredes del tráiler estaban llenas de herramientas de tortura, documentos detallados y grabaciones que describían lo que ocurría en aquel lugar. En sus notas, Ray documentaba cada acción de manera meticulosa, como si se tratara de un experimento. Las pruebas eran abrumadoras. Sin embargo, lo más inquietante del caso no era solo lo que la policía encontró en la Cámara de los Horrores, sino lo que no encontraron. A pesar de las pruebas físicas, nunca se encontraron los cuerpos de posibles víctimas fatales. Las autoridades creen que muchas personas podrían haber sido atacadas y eliminadas sin dejar rastro. El juicio de David Parker Ray comenzó en el año 2000 y rápidamente se convirtió en un caso de alto perfil. Se presentaron más de 60 testigos, incluyendo mujeres que habían sobrevivido a su macabra Cámara de los Horrores. A pesar de la abrumadora cantidad de pruebas, Ray intentó minimizar su responsabilidad. Se declaró inocente de algunos cargos y argumentó que todo era parte de un juego consensuado. Sin embargo, los fiscales demostraron que Ray había desarrollado un sistema para evitar ser atrapado durante años. Además, algunas de sus víctimas aseguraron que las había amenazado con represalias si hablaban. Después de múltiples audiencias y negociaciones, Ray finalmente fue condenado a 224 años de prisión. La justicia había llegado, pero su historia aún tenía un giro inesperado. En 2002, solo un año después de haber sido sentenciado, David Parker Ray murió de un infarto en la cárcel. Nunca cumplió su condena completa, y muchas preguntas quedaron sin respuesta. David Parker Ray murió en prisión, pero su caso sigue abierto. Se cree que pudo haber cometido muchos más crímenes de los que se pudieron comprobar. Hasta el día de hoy, el FBI sigue investigando casos de personas desaparecidas que podrían estar relacionadas con él. El caso de David Parker Ray ha inspirado libros, documentales y análisis criminales. Es un ejemplo aterrador de cómo un individuo puede operar en la sombra durante años sin ser detectado. La historia de David Parker Ray nos recuerda que el peligro puede esconderse en los lugares más inesperados. ¿Cuántos más como él existen sin ser descubiertos? ¿Se hizo justicia o quedan secretos sin resolver? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido de crímenes reales. Nos vemos en el próximo video.